Padre Dios, le damos loor y gloria, quien es defensa y nuestro escudo. Con su poder nos librará. Como Él no hay en la tierra, su nombre adorar. Sean todos cordialmente bienvenidos al Templo Evangélico Alianza Cristiana y Misionera Redimidos. Vamos a rendirle culto al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pido por favor que juntos cantemos la doxología. Les invito, hermanos, a que abran sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los hermanos en Filipenses, capítulo 1, y de este capítulo 1 vamos a leer los versículos 12 al 14. Filipenses, capítulo 1, versículos 12 al 14. Y lo vamos a hacer de una manera alternada. Voy a empezar leyendo el 12, ustedes el 13 y juntos terminamos en el versículo 14. Amén. Amén. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De la manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el territorio y a todos los alcances. Y juntos el 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis misiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Oremos. Soberano Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio que nos das de estar este día aquí en tu casa, casa de oración. Señor, su palabra dice que debemos de orar por los presidentes, por las personas colocadas en autoridad, en eminencia. Y Señor, oramos por aquellas personas que están en los diferentes países de este planeta Tierra que usted, Señor, lo creó. Oramos porque ellos puedan tomar decisiones correctas, pero entendemos que jamás tomarán decisiones correctas y acertadas si no tienen el temor tuyo. Oramos para que ellos puedan tener el temor tuyo mediante tu palabra y ahora sí puedan tomar decisiones acertadas y correctas para los diferentes países, especialmente el nuestro, el Ecuador. Oramos también por aquellas personas que están atravesando enfermedades, dolencias en su cuerpo. Señor, oramos por Rafael Rendón, que conoce su situación. Oramos por sanidad y fortaleza también para su amada esposa. Oramos también por la hermana Gina Velarde, que conoce su situación. Y oramos para que ella también sea restablecida total y completamente en su salud.
Y oramos también aceptando su voluntad. Oramos por fortaleza en la vida de nuestra hermana Rocío. Acaba de tener la pérdida de su padre. Oramos, Padre, para que usted siga fortaleciendo sus vidas, sus corazones, su familia. Y de la misma manera, Señor, oramos para que usted continúe con nosotros, guiándonos y dirigiéndonos. Como siempre, siendo el invitado especial, el invitado de honor. Y nosotros, como tus hijos, predisponiendo nuestras vidas, nuestros corazones, para poder escuchar y obedecer tu palabra. Lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ofrecer himnos de alabanza a nuestro Señor, cantando todos juntos y unánimes el himno número 5, que se titula Ven, oh Todopoderoso. Jesús, eres santo. ¿Sí? ¿Y qué quiere Dios de nosotros? Que seamos santos. Himno 150, vamos a cantarnos de pie. Oh glorioso mensaje. Jesús,
obra de tus manos. adoración y alabanza. A Él sea la gloria por siempre. Y ahora permitamos que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros abra nuestro entendimiento y corazones
para poder escuchar y obedecer su bendita palabra mediante el mensaje que nos trae nuestro pastor Samuel Villavicencio Burgos con el tema cuando Dios nos permite avanzar en medio de las circunstancias adversas. Escuchemos con atención y reverencia. Es sumamente complicado darle sentido a las cosas cuando diríamos están de cabeza. Darle una explicación a lo que nos acontece no es fácil cuando atravesamos momentos muy difíciles. ¿Cómo explicar el por qué nos sucede esto o aquello? Necesitamos una perspectiva mucho más amplia para poder llegar a entender el motivo de las circunstancias adversas que Dios pone en nuestras vidas. Esos tiempos en la vida donde sentimos que vamos retrocediendo en vez de avanzar y simplemente no podemos explicarlo porque eso solo le pertenece a Dios. Porque aunque las adversidades en la vida no siempre llegan con una explicación, siempre llegan por un motivo. Lo que significa que el cristianismo involucra uno de los desafíos más grandes de todos: el renovar nuestra mente para poder reconocer que las circunstancias adversas son parte del plan de Dios para cada una de nuestras vidas. Si usted ha vivido lo suficientemente la vida cristiana, tiene muchos años de ser cristiano evangélico, se habrá dado cuenta que Dios muchas veces nos hace avanzar en la vida por medio de las circunstancias adversas. Generalmente tiene que pasar mucho tiempo para que nos demos cuenta de lo que creímos que nos hacía ir hacia atrás, alejándonos de la meta. Realmente nos estaba haciendo avanzar hacia la meta que Dios tenía en mente, pero que no estaba en nuestros planes. Aunque esto pueda sonar extraño, esto significa que como creyentes necesitamos aprender a revertir nuestra forma de pensar para poder interpretar correctamente las circunstancias que estamos atravesando en nuestras vidas. Eso es exactamente lo que Pablo está tratando de comunicarle a los hermanos de la iglesia de Filipos. Y él va a revertir la forma de pensar de los filipenses para que puedan tener la perspectiva correcta acerca de lo que Dios estaba haciendo en medio de ellos. Veamos la perspectiva de Pablo, de cómo Pablo veía la vida, y en eso nos vamos a centrar en esta mañana. Y vamos a leer los versículos de Filipenses capítulo 1, versículos 12 al 14, en donde vamos a ver y a responder cómo Pablo veía la vida. Y permítanme leer 12 al 14, Filipenses 1. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo y en todo el pretorio y aún a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreve mucho más a hablar la palabra sin temor. Bueno, hermanos, Pablo es como que está dando la vuelta al asunto por completo al reinterpretar tres aparentes impedimentos que él tenía en la vida cristiana. Permítame resumir lo que Pablo acaba de escribir aquí en estos 3 versículos, y aquí encontramos 3 oraciones para así destacar
lo que Pablo reinterpretó en estos eventos, y vamos a analizar 3 oraciones que tenemos en cada uno de estos versículos. La primera oración, que se va a convertir en nuestro primer punto, es: he sufrido traspiés y el Evangelio sigue avanzando. Del versículo 12, voy a leer Filipenses 1:12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Miren, hermanos, esto parece una contradicción, pero a veces Dios avanza su plan de forma opuesta a lo que nuestra lógica humana nos indica. Pablo sabe que eso va a sonar algo extraño. Él les dijo algo similar a los hermanos en Corinto también, y permítanme, no pierdan la cita de Filipenses, vamos un ratito a Corinto, 1 de Corintios, capítulo 16, el versículo 9, que es algo similar a lo que Pablo les está diciendo ahora a estos hermanos aquí en Filipos. Y en la primera carta que él escribe a los hermanos en Corinto, el capítulo 16 y el versículo 9, dice lo siguiente: porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. ¿Y qué más? Y muchos son los adversarios. Entonces aquí también hay una aparente contradicción. Se me ha abierto puerta grande, dice Pablo, es decir, libre acceso, camino abierto para la extensión del Evangelio. La primera parte. O sea, hermanos, ¿cuál de las dos es verdad? ¿Cuál de las dos? ¿Es una gran oportunidad, una puerta abierta, o es un montón de problemas? Porque eso es lo que está diciendo aquí en el versículo 9. Generalmente es lo uno o lo otro. Pablo sabe que está poniendo en reversa la forma normal de interpretar las circunstancias de la vida. Así que Pablo hace lo mismo con los filipenses y comienza en el versículo 12 diciendo, ahora sí vámonos a Filipenses, hemos comparado con lo que dijo también a los hermanos en Corinto. Y Filipenses 1:12, la primera parte dice: quiero que sepáis, hermanos. Esa frase inmediatamente nos pone en alerta. Esa era una expresión común en los tiempos de Pablo para prevenir a las personas de que lo que estaba a punto de decirse era algo que fácilmente podría ser mal entendido o que quizás era difícil de aceptar. Hoy por hoy diríamos algo como que Pablo estuviera diciendo: ahora les voy a decir algo difícil de creer, pero créanme, lean cuidadosamente. Es como que si Pablo les estuviera diciendo así. Note, las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, lo que dice la segunda parte del versículo 2. He sufrido traspiés y el Evangelio sigue avanzando, es lo que está diciendo Pablo. Ahora Pablo podría haberse detenido a escribir detalladamente cuáles habían sido esos traspiés, esos impedimentos que él tenía. Lo más probable es que no necesitó hacerlo porque los filipenses estaban enterados de todo lo que Pablo había vivido últimamente. Pero para nuestro propio beneficio, no tenemos la misma relación que tenía la iglesia de Filipo con Pablo en aquellos tiempos. Y permítanme repasar brevemente a qué se está refiriendo Pablo cuando dice con esos traspiés. Y voy a hacer una síntesis de los capítulos 21, 23, 24, 28, donde Pablo está resumiendo, diciendo los traspiés que ha tenido. Y permítanme, por el tiempo, solo les voy a nombrar el capítulo y yo voy a hacer un pequeño resumen y no voy a leer
por ahí leeré algunos o dos versículos, pero ustedes no se distraigan, porque si no perdemos aquí el hilo. Voy a hablar sobre esos traspiés que le han sucedido a Pablo y que los hermanos de la iglesia de Filipo lo conocían muy bien, pero ustedes no. Bueno, en Hechos 21, Pablo viaja a Jerusalén arriesgando su propia vida, y como era de esperarse, esto provoca disturbios en el templo y es arrestado y lo ponen en prisión. Eso pasa en el capítulo 21. Ahora en el capítulo 23, Pablo le otorgan la posibilidad de presentar su caso en la corte. Se nos informa que 40 hombres hacen un juramento de que no van a comer o beber hasta que hayan asesinado a Pablo. ¿No lo creen? Eso lo dice la Biblia. Bueno, vamos rápidamente, Hechos 23, 13 y 14. Voy a leer Hechos 23, 13 y 14. ¿Ya estamos ahí? Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y le dijeron: nosotros nos hemos jurado bajo juramento, bajo maldición, a no gastar nada, gustar nada, no comer nada, hasta que hayamos dado muerte. ¿A quién? A Pablo. Mire todas las cosas que le están sucediendo a Pablo. Más adelante, en ese capítulo, se nos dice que uno de los sobrinos de Pablo se entera de este complot y le hace saber a Pablo lo que estaba pasando. Esa misma noche, 200 soldados, 70 hombres de caballo y 200 lanceros rodean a Pablo y lo escoltan hacia otra ciudad donde necesitaba ir. Eso dice todo lo del capítulo 21. Ahora vamos al capítulo 24. Pablo finalmente se presenta ante un oficial que tiene autoridad para dejarlo en libertad, pero este le demanda una coima para librarlo. Como Pablo no acepta la opción del soborno, es metido nuevamente a la prisión y lo tienen ahí encerrado por 2 años. Vamos a Mateo 24, 26. Mateo 24, voy a leer el versículo 26. Estamos hablando de las cosas que le han sucedido a Pablo, haciendo un resumen. Y Mateo 24, 26 dice: esperaba también con esto que Pablo le diera, ¿qué cosa? No está todavía ahí. Hechos 24, 26. Yo dije Mateo. Perdón, hermanos, es Hechos 24, 26. Discúlpenme, hermanos, y lo que me está viendo por el internet también, es Hechos 24, 26. ¿Ya estamos ahí? Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero. ¿Para qué? Para que lo soltase, por lo cual muchas veces le hacía venir y hablaba con él. Bueno, hermano, miren, 2 años más tarde se nos dice, porque lo tiene metido ahí encerrado en la cárcel por 2 años y no hay nada de Pablo. Entonces 2 años más adelante se nos dice que Pablo finalmente fue juzgado ante otro oficial y un par de días más tarde ante Agripa, donde Pablo apela a presentar su caso ante César, el emperador de Roma. La corte acepta la apelación y su travesía hacia Roma comienza. Y ahora vamos al capítulo 28. No vamos a leer. Mientras se encuentra navegando en el mar, se levanta una tormenta. Me estoy hablando, refiriendo al capítulo 28 de Hechos. Se levanta una tormenta que eventualmente hunde la nave y todos los pasajeros nadan
hacia una isla que se llama Malta. Mientras estos náufragos se amontonan alrededor de una fogata preparada por los lugareños de Malta, Pablo trae unas ramas para avivar más el fuego, pero al hacer esto, una serpiente venenosa que estaba entre las ramas lo muerde a Pablo y literalmente cuelga de la mano de Pablo la serpiente. Todos suponen que Pablo va a morir, pero milagrosamente no le pasa nada. Y vamos a leer Hechos 28, 4 y 5. Hechos 28, 4 y 5. Estamos haciendo un pequeño resumen de las cosas que le han sucedido a Pablo. Y Hechos 28, 4 a 5 dice: cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapa del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego. Entonces, miren, hermanos, voy a leer nuevamente el versículo 5 para tomar la idea. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Miren, hermanos, aquí en este capítulo 28 de Hechos, Pablo finalmente llega a Roma y es puesto bajo arresto domiciliario. Después de todo este tiempo y después de todo lo que le ha pasado a Pablo, uno esperaría que Pablo escribiera algo como lo que les voy a leer. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido me han dejado muy agotado, me han dejado muy destruido, me han dejado muy desmoralizado, muy desanimado. Me han hecho llegar a la conclusión de que Dios no se ha preocupado por mí, que Dios no me cuida y que Él realmente no sabe cómo edificar su iglesia. Eso sería lo que Pablo diría. Estamos yendo en reversa. De hecho, han sido años de una adversidad tras otra adversidad las que a Pablo le han sucedido. Sin embargo, Pablo dice: estas cosas han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Pero Pablo, ¿de qué estás hablando? Déjame contarles que los oficiales de mayor cargo en el Imperio Romano han escuchado el plan de salvación. Los líderes de gobierno ahora conocen el Evangelio. He sufrido traspiés y el Evangelio sigue avanzando. Es lo que dice Pablo. Y es importante, hermanos, entender que Pablo no está fingiendo serenidad. No. Él no está diciendo: no es la vida cristiana simplemente fantástica. No debe de importar lo que nos pase. Eso no está diciendo Pablo. La mordedura de la serpiente ni siquiera me dolió. ¿Y saben qué? No me es difícil adaptarme a la vida de prisión. Me encanta la prisión. Eso diría Pablo. Cuando Pablo menciona brevemente todo lo que le ha pasado, él usa una palabra bastante interesante. Es la palabra progreso. Progreso. Todas estas cosas que me han sucedido han servido para el progreso ¿de qué? Del Evangelio. Y esta palabra es muy importante, hermano. Progreso. Esa está en la última parte del versículo 12. Estas cosas han servido para el progreso del Evangelio. Esa palabra progreso viene del griego prokope,
y conlleva la idea en el original de cortar hacia delante. Progreso, cortar hacia delante. Es un verbo que era usado para alguien que talaba árboles, cortaba matorrales, arbustos y todo tipo de maleza. ¿Para qué? Para limpiar el camino y formar un sendero. Ahora sí lo entendemos. En otras palabras, es trabajo duro, es trabajo arduo. Cuando Pablo dice el Evangelio está progresando, casi podemos imaginarlo secándose el sudor de su frente. Y una ilustración. Estaba leyendo unos libros y aquí me salió una ilustración perfecta. De Hudson Taylor, en ese hombre que tradujo la Biblia al idioma chino. Entonces me imagino a Taylor en ese apartamento en la costa de China, sentado en su escritorio, traduciendo la Biblia en chino, con 40 grados de temperatura, de calor, allí sentado escribiendo con una mano y con la otra sosteniendo una toalla para secarse el sudor, que corre continuamente por su rostro. A pesar de todo eso, el Evangelio está progresando. El Evangelio está progresando. Note lo que Pablo escribe ahora en el versículo 13, Filipenses 1:13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Miren, hermano, Pablo aquí está diciendo que toda la guardia imperial, pretorio, la guardia imperial, el pretorio está oyendo de su boca acerca del Evangelio de Cristo. Déjenme parafrasear esta segunda oración para destacar la perspectiva de Pablo en las circunstancias de la vida. Él no solo dice, me estoy refiriendo al versículo 13, él solo no dice, he sufrido traspiés y el Evangelio avanza. Así no dice. Él dice, soy custodiado por guardias militares y ellos son mi audiencia cautiva. ¿Se da cuenta? Segunda oración, versículo 13. Soy custodiado por guardias militares y ellos son mi audiencia cautiva. Y voy a leer el 13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Miren, hermano, Pablo dice, estoy bajo arresto domiciliario y estos guardias son mi audiencia para predicar el Evangelio. El latín era el idioma oficial del Imperio Romano, como ustedes saben. Su nombre era Guardia Pretoriana, la Guardia Real, Guardia Pretoriana. Estos guardias eran ubicados a través del imperio para reprimir cualquier posibilidad de rebelión. Y permítanme hablar un poquito rápidamente de esta Guardia Pretoriana. ¿Qué hacía? Reprimir cualquier posibilidad de rebelión. Ellos eran las tropas élites del gobierno, estaban altamente entrenados, su salario era el doble de cualquier otro ciudadano, aproximadamente $100,000 al año en la economía nuestra de estos días. Augusto César fue el primero en instalar estas tropas. Él escogió a cada soldado personalmente hasta formar su guardia imperial de 10,000 hombres. Ellos servían por no más de 16 años. A los 16 años eran jubilados.
Y cuando se jubilaban, eran honrados con la ciudadanía romana. Si no eran romanos o eran esclavos, eran honrados con la ciudadanía romana y todos los privilegios que esto conllevaba. Aparte, recibían una pensión que en el día de hoy equivaldría a $1 millón como liquidación, como jubilación. Ellos se habían ganado el respeto de sus compatriotas, eran leales, trabajadores, bien entrenados y talentosos. Dios, en su estrategia para el progreso del Evangelio, sabía que los guardias pretorianos, estos guardias, podrían convertirse ahora sí en excelentes embajadores del Evangelio. Y en Hechos capítulo 28 nos informa que cuando Pablo llegó a Roma, fue entregado al comandante oficial de la guardia pretoriana. Sabemos a partir de otros pasajes que Pablo le permitieron tener una habitación privada donde los miembros de esta guardia rotaban en turnos para vigilarlo. Pero note lo interesante: 24 horas al día, 7 días de la semana, Pablo estaba esposado con una cadena de no menos de 45 centímetros de largo a un guardia pretoriano. Cada 6 horas los guardias cambiaban de turno, permitiéndole a Pablo evangelizar 4 soldados cada día, 7 días de la semana. Pablo no se quejó por sus cadenas. Él consagró sus cadenas para el Señor. Pablo no se quejó de sus cadenas. Él consagró sus cadenas para el Señor. Esa es la forma de avanzar en reversa. A simple vista pareciera ir en la dirección equivocada, pero en el plan de Dios, la verdad es que estamos avanzando. Pablo entendió y ahora él interpreta su arresto domiciliario como el lugar perfecto para predicar a los soldados, quienes ya no podían escapar. Su arresto no era un obstáculo para predicar, era una increíble oportunidad. A todo esto, aquí nos encontramos, diríamos en el argot popular de ahora, nos estamos ahora sí encontrando con el primer capellán militar en la historia de la iglesia cristiana, Pablo. Este fue un campo misionero enorme, fructífero, donde Pablo fue capaz de presentar el Evangelio de Cristo a estas tropas élites, quienes entraban a su apartamento cada 6 horas. Y esto significa que Pablo tuvo la oportunidad de presentarles el Evangelio a más de 3,000 soldados. A más de 3,000 soldados. Tropas de élite que se codeaban con los oficiales más altos del Imperio Romano. Pablo regresa ahora en el versículo 13 de Filipenses, capítulo 1, que sus prisiones se habían hecho patentes no solo en todo el pretorio, sino también a todos los demás. La última parte: ¿quiénes son todos los demás? Es la pregunta. ¿Quiénes son todos los demás? Estos deben haber sido oficiales de gobierno, abogados y muy probablemente también algunos eruditos judíos que trabajaban para el gobierno romano,
quienes trataban de determinar si el cristianismo era una nueva secta del judaísmo o si Pablo y el Evangelio eran un peligro para el gobierno romano. Y a esas personas también las evangelizó Pablo. En otras palabras, el Imperio Romano estaba pagándole a todos estos oficiales y básicamente los estaba forzando a estudiar el Evangelio que Pablo les había presentado. Resumiendo hasta aquí, versículo 12: soy custodiado por guardias militares y ellos son mi audiencia cautiva. Versículo 13: he sufrido traspiés y el Evangelio está avanzando. Todo parece contradictorio. Y ahora Pablo, en la tercera oración que está en el versículo 14, estoy preso para que otros creyentes puedan experimentar libertad. Voy a leer el versículo 14. Filipenses 1:14. Y la mayoría de los hombres, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. A todo esto, la palabra aquí, hablar. Cuando dicen que se atreven a hablar la palabra sin temor, no es la palabra para predicar o para presentar un sermón, no. Esta palabra se refiere a conversaciones diarias, charlas comunes y corrientes, evangelismo personal. A eso se refiere ahí cuando habla de la palabra. Aquí se implica a que estos creyentes les daba miedo compartir su fe con otros, lo cual es entendible porque había una creciente hostilidad contra el cristianismo. Los líderes judíos estaban intensificando su oposición, su persecución al cristianismo, y los no judíos estaban empezando a ver al cristianismo como una amenaza para sus costumbres y sus planes. Así que la disposición de Pablo para escribir con gozo a los filipenses, incluso cuando ellos sabían que él estaba bajo arresto domiciliario, su perspectiva y su valentía para compartir el Evangelio con sus guardias contagiaba valientemente a los hermanos en Filipos. Pablo escribe aquí diciendo: mis hermanos y hermanas en Cristo, ha encontrado libertad al hablar la palabra de verdad valientemente, sin temor, viendo mi ejemplo en las prisiones. El miedo, hermanos, es muy contagioso, pero también lo es la valentía. El miedo es muy contagioso, pero también lo es la valentía. La disposición de Pablo para reinterpretar los traspiés y las adversidades de las circunstancias con gozo y confianza en Cristo, en efecto terminó animando a otros creyentes a estar dispuestos a hacer lo mismo que Pablo hacía. Permítanme agregar lo siguiente: una vida de frialdad espiritual, es contagiosa, pero también lo es una vida de fidelidad al Señor. Y la pregunta es: ¿cuál de estas usted va a contagiar o está contagiando? ¿Frialdad o fidelidad? ¿Cuál de las dos usted está contagiando o usted va a contagiar? Estoy preso y mis hermanos y hermanas ahora experimentan libertad, dice Pablo. Libertad para predicar el Evangelio. Qué buena forma de reinterpretar las circunstancias. Confiando siempre en Dios, comunicando el Evangelio,
y glorificando al Señor Jesucristo. El creyente maduro es uno que aprende a detectar e interpretar las adversidades de la vida como parte del plan de Dios para crecer espiritualmente, para confiar en el Señor y para influenciar a otros en su caminar con Cristo. Necesitamos entender que Dios muchas veces nos hace avanzar, y escuchen bien, yendo en reversa. Muchas veces Dios nos hace avanzar cuando creemos que estamos yendo en reversa. De un pequeño libro llamado El Valle de la Visión, permítanme leerles una oración que trata acerca de este tema de reinterpretar las circunstancias de la vida. Y les voy a leer esta oración que estaba ahí en ese libro, El Valle de la Visión. Y la oración empieza así: Señor santo y excelso, manso y humilde, tú me trajiste al Valle de la Visión, en cuyas profundidades habito. Sin embargo, a ti te veo en las alturas. Rodeado por montañas de pecado, contemplo tu gloria. Rodeado por montañas de pecado, contemplo tu gloria. Permíteme aprender por la paradoja de que el camino hacia abajo, permíteme entender de que el camino hacia abajo es el camino hacia las alturas. Que ser humilde es ser exaltado. Que el corazón quebrantado es el corazón sanado. Que el espíritu contrito y humillado es el espíritu que se regocija. Que el alma arrepentida es el alma victoriosa. Que no tener nada es tenerlo todo. Que cargar la cruz es llevar la corona. ¿Qué tal? Es recibir. Señor, cuanto más profundo es el pozo, más brillantes tus estrellas resplandecen. Concédeme el contar tu luz en mi oscuridad, tu vida en mi muerte, tu alegría en mi tristeza, tu gracia en mi pecado, tus riquezas en mi pobreza, tu gloria en mi vida. Así termina la oración. Hermanos, no se agobien ni aferren a querer darle sentido a lo que nos está pasando. Mejor trate de pedirle al Señor que sus reacciones, que están siendo observadas por muchas personas que usted ni siquiera se imagina, puedan servir para dar testimonio y que otros puedan ser motivados y fortalecidos por su testimonio. Confíen que Dios, Él le ama y está viendo cada una de nuestras circunstancias, sean buenas o malas. Él permanece fiel y Él siempre está con nosotros. Pero lo que nosotros sí debemos de cuestionarnos es si estamos siendo siervos fieles.
A través de sus dificultades y sufrimientos, Pablo conoció el resultado de una vida bien vivida para Cristo. Había entregado su vida completamente a Dios, confiando en Dios para todo. Y ese es el ejemplo que hemos visto hoy en este mensaje, el ejemplo de Pablo, y es el que debemos de tomar cada uno de nosotros ahora. Las circunstancias adversas, Dios las revirtió en bien para el progreso del Evangelio. Amén. Amén. Pido que por favor se pongan de pie. Vamos a cantar una alabanza y luego de la alabanza cantaremos un himno. La alabanza que vamos a cantar es el salmo, se titula Salmo 23. Es todo lo que
que mantenernos firmes, continuar. Y si en algún momento llegamos a debilitarnos, tenemos a nuestro Señor que nos fortalece y nos anima a continuar adelante. Hay un himno bastante hermoso, una letra maravillosa, muy conocido por todos nosotros, y lo vamos a cantar pensando en nuestro Señor, que nos fortalece y nos anima. Himno número 200, que se titula Firmes y Andando. Mucho ánimo, mucho fervor. Oración final dirigido por nuestro pastor Samuel Villavicencio Muñoz. Oremos. Señor, gracias por tu palabra y por la vida y ejemplo del apóstol Pablo, en la que nos hemos demostrado mediante tu palabra cómo el apóstol Pablo sufrió
tantas situaciones adversas en su vida. Pero usted, Señor, que conoce todo, tenía todo programado, aunque nosotros aún no conozcamos el verdadero camino, la verdadera ruta, usted ya la conoce. Y lo que debemos de hacer nosotros es tener confianza, esperanza en lo que usted dice en su palabra. Todas esas circunstancias van a salir de nuestras vidas. Y lo más importante es saber cómo reaccionamos a esa situación adversa que estamos atravesando. Si esa situación nos agobia y nos hunde, o si la tomamos como una oportunidad para predicar tu evangelio, para que tu honra y tu gloria sea aquí bien manifiesta hacia los demás. Todo depende de cómo aprovechamos esa circunstancia. Si es para alabarte y bendecirte, o para desanimarnos y ahogarnos. Y ahora, Señor, el amor de Dios, la gracia infinita de Cristo, nuestro Salvador eterno, y la comunión y participación del Santo Espíritu de Dios, sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Señor.